Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y gracias por estar aquí. Hoy tenemos un podcast muy extenso sobre una de las campañas más complejas, si puede llamarse así, que se han publicado para Warhammer Fantasy. Tamurkhan, el trono del caos. Ahora que ha salido el DLC de Total War con muchos de los personajes que proceden de esta campaña, es el mejor momento para adentrarnos en su historia y conocer a sus personajes. Así que hablaremos de su trasfondo, de sus reglas, miniaturas y también de esta expansión para el Total War Warhammer 3. Pero antes, un saludo a mis alumnos de bachillerato que este año y por primera vez han descubierto que su profesor de historia tiene también un canal de YouTube. Si hasta algunos padres se han suscrito al canal. Así me gusta, que seamos legión. Que suscribáis al canal no os va a mejorar la nota, pero a mí me haréis muy feliz. Y eso es lo más importante, ¿no? En fin, daros por saludados y dicho esto, entremos en materia. Por cierto, justo antes de terminar de editar este video podcast, me han pedido que si podía dar altavoz a un evento que se va a celebrar el próximo día 8 de junio en Reus, organizado por la Asociación de Jugadores y Jugadoras de Rol de Reus, más conocidos como AJJRR. No se trata de un torneo, sino de un mercadillo de segunda mano con particulares y como estrella invitada también con Second Hammer, que seguro que todos conocéis. Además del mercadillo, se harán actividades de iniciación a distintos wargames. El horario del mercadillo es por la mañana, de 10 a 2 de la tarde, y creo que por la tarde solo habrá las partidas de iniciación de 4 a 8. Pero de todos modos, si queréis saber más sobre ello, lo mejor será preguntar directamente a la asociación a través de su Instagram, AJJRR, que bueno, también os pondré en la descripción. La verdad es que tengo buenos recuerdos de Reus porque 2 veces gané el trofeo al ejército mejor pintado allá por 7ª y 8ª edición. Y recuerdo también que ya empezaron a hacer mercadillos de segunda mano. Así que ya lo sabéis, repito, sábado 8 de junio por la mañana, entrada libre en el local de la AJJRR en Reus. A ver si puedo escaparme un rato y también y nos vemos por ahí. Y dicho esto, entremos en materia. Bien, para empezar, Tamurkhan es una campaña. ¿Y qué es una campaña? Pues no es más que una serie de partidas enlazadas que trazan una historia. Puede ser una historia predeterminada, con lo cual vaya recreando escenarios históricos, o puede ser una campaña abierta donde a través de tus derrotas o victorias sobre el tablero, pues vas a ir labrando y creando la propia historia de tu ejército. Las campañas están pensadas para que una partida pues sea algo más que eso, que se enmarque en una guerra de mayor envergadura. Y normalmente participan entre 2 y 5, 6 o incluso 7 jugadores. En fin, hay muchísimos tipos de campaña y quizás sería bueno hablar un día en detenimiento, pero el caso es que Games Workshop desde siempre ha ido sacando campañas como suplemento para cualquiera de sus ediciones de Fantasy. Especialmente famosas y denostadas fueron las campañas para 5ª edición, como Ídolo de Gorko, Círculo de Sangre, con el Duque Rojo, La Gesta de Gravane o La Venganza de Drong. En 6ª edición, la más famosa, pero no la única, fue La Tormenta del Caos. Y luego aparecieron La Corona Némesis en 7ª o Sangre en las Tierras Yermas en 8ª. Si no lo habéis probado, os lo recomiendo encarecidamente. Es una forma genial de que el resultado de una partida no se quede solo ahí, sino que forme parte de algo más grande. Pues bien, en el año 2011, Forswall y No Games Workshop, que ya había publicado muchos libros de alta calidad para Warhammer 40.000, publicó su primera campaña para Warhammer Fantasy, Tamurkhan. Y era un concepto nuevo al que los aficionados de Fantasy no estábamos acostumbrados. No era una campaña de verano, ni un suplemento de 16 páginas, que ni siquiera se publicitó en la White Dwarf. No, era algo mucho más especialista, como de nivel experto, o avanzado al menos.
Estaréis viendo en imágenes el libro de la campaña y esto lo dice todo. 200 páginas a todo color con ilustraciones impresionantes. Textos que reproducen cartas en primera persona, un montón de mapas. Es una delicia de obra. Desde la encuadernación hasta el desarrollo de la campaña, todo está mucho más cuidado que cualquier otra campaña que se hubiera publicado hasta ese momento. No solo eso, sino que las miniaturas de los personajes y de las tropas que aparecen aquí también estaban solo disponibles en Forge World. Bueno, de hecho, en Warhammer Forge. Con lo cual, estamos hablando de alta calidad, pero también de alto precio. No es casualidad que sus autores fueran nada menos que Rick Priestley y Alan Blight, dos experimentados y muy buenos desarrolladores de juegos que, bueno, en fin, de buen seguro que os sonarán. Este iba a ser el primero de muchos libros de Forge World Warhammer Forge, dedicados a nuestro universo. Así lo indica el propio Alan Blight en una nota al final de este libro. Y sabemos incluso cuál iba a ser el siguiente y cuáles iban a ser algunas de las miniaturas que saldrían con él. Pero esto lo dejamos para el final del podcast. Ahora toca saber el trasfondo, la historia de Tamurkhan, así que sin más dilación, vamos a ello. La obra empieza con una carta de introducción escrita en primera persona, donde un oficial del Imperio cuenta a sus superiores que ha logrado acabar con un cultista de los dioses del caos en un pueblo llamado Gunnertag. No sabemos dónde se encuentra esta ciudad, pero el caso es que un tal Yechmar Bannik y sus seguidores cultistas fueron derrotados y eliminados por una mezcla de tropas estatales y flagelantes. Posteriormente, durante el registro de su cubil, una profanada capilla de Sigmar, este oficial del Imperio que escribe la carta encuentra varios libros, y entre ellos un libro que cuenta la saga de Tamurkhan. Y nos dice que este paladín del caos trató de conquistar el Imperio unas décadas antes. Una década antes. Porque esta campaña no sucede en el presente de 2523, sino en el año 2510. Las páginas que siguen representan sino en los años 2509-2510. Las páginas que siguen representan este libro, el libro que encuentra el oficial imperial y que manda a sus superiores para que hagan con él lo que consideren oportuno. Así que en la página siguiente nos empiezan a contar la saga de este personaje. La presentación de Tamurkhan en la escena internacional se produjo en el año del Cuervo del sexto reinado de la Luna Negra, lo cual nos da una información muy precisa, la de que no tenemos ni idea de cuándo es eso. Por suerte, más adelante nos indican que la invasión tuvo lugar en 2510, con lo cual esto debería ubicarse en el año anterior. Y bueno, por alguna razón, a lo largo del libro, a Morslip, la luna verde, se la denomina luna negra. Pero bueno, el caso es que en aquel año se produjeron muchos portentos mágicos y rituales que señalaban un incremento de la actividad en los desiertos del caos. Un incremento del influjo de las energías caóticas en el mundo, empezando por el norte, claro está. Así que, como es habitual en estas ocasiones, la actividad de las tribus, bandas y legiones de bárbaros del caos que viven en las proximidades de los desiertos también se incrementó. Se planearon conquistas, se alzaron nuevos paladines, se rindió culto a los dioses oscuros mediante la masacre y la destrucción, y las tribus empezaron a disputarse la hegemonía de amplios territorios del norte. En este contexto existe un lugar, una meseta al norte de las montañas de los Lamentos, llamada Cadaza, aunque en los mapas aparece como Cadazi. Y en esa meseta, en medio de ella, se alza una ciudad en ruinas, más antigua que la propia humanidad, llamada Zanbaijin. Zanbaijin es uno de esos lugares sagrados donde, una vez cada muchos años, estas tribus de adoradores del caos se citan para competir entre ellos en una batalla mortal. La ciudad se convierte entonces en un campo de batalla repleto de edificios en ruinas, donde varios aspirantes pues tratan de convertirse en los preferidos de sus dioses.
Aquel año concretamente fueron 4 los ejércitos que se congregaron en aquel lugar. Como no podía ser de otra forma, pues uno para cada uno de los dioses del caos. Lo cual, esto ya dices, hostia, la misma historia de siempre. Pero no. Desde el oeste llegó la horda de Khorne, liderada por Haka Aesling, con sus guerreros embutidos en armaduras de bronce. Del este vino Sargath el Vanidoso, señor de los caballos de la tribu Yurksak y devoto de Slaanesh. Y a él le acompañaba la horda más numerosa de todas. Del sur arribó Urak Perdición de Almas, junto con un pequeño pero poderoso grupo de brujos adeptos de Zinj. Estos 3 ejércitos se enfrentaron a muerte en Zanbaijin durante días, sin que ninguno de los bandos consiguiera superar al otro. Y así, algo más tarde, llegó el último campeón, Tamurkhan, también conocido como el Rey Gusano. Tamurkhan era un guerrero poderoso, como siempre, ¿no? Un Kurgan antaño, ahora lleno de pústulas y de corrupción. Y por si fuera poco, iba montado a lomos de un sapo dragón, una extraña criatura de tamaño colosal, con la forma de un sapo, pero con cola, garras y dientes de dragón. Nubes de tormenta de color verde enfermo y enjambres de moscas enormes zumbaban alrededor del campeón de Nargel y de su ejército mientras se internaban en Zanbaijin. Según los mapas que aparecen en el libro, su andadura empezó en un lugar llamado el Lodazal Frío, en los desiertos del caos. Y en el camino hasta la ciudad en ruinas, Tamurkhan ya había logrado fagocitar a varias tribus a su paso. Muchos seguidores de Nargel doblaron la rodilla a su paso, viendo que contaba con la bendición de su dios. Entre estos caudillos se encontraba Kaisak el Contaminado, o el Apestado, con su horda de caballeros pútridos, y Orval Tripavíbora, montado en un dragón del caos. El ejército de Tamurkhan, según el libro, contaba además con trolls biliosos, hombres gusano y toda clase de adoradores de Nargel, desde bárbaros del caos a mutantes tan horriblemente deformados que eran imposibles de describir. Al observar a Tamurkhan, Urak Perdición de Almas, el de Zinj, reconoció que aquel campeón del caos contaba ya con la plena bendición de su dios y que sería un error enfrentarse directamente a aquel ser, al menos en aquel momento. Así que sin más dilación, ordenó a sus tropas que se retiraran de la ciudad y huyó de nuevo hacia el sur. No fueron de la misma opinión los otros 2 campeones, que lanzaron sus tropas con ánimos renovados sobre el nuevo enemigo. Sin embargo, pronto descubrirían la verdadera naturaleza de Tamurkhan. Utilizando su velocidad y habilidades marciales, Sargath el Vanidoso, el de Slaanesh, se abrió camino hasta el sapodragón Bubébolos, escapó de sus mandíbulas y se propulsó hacia su lomo y lanzó una estocada directa hasta el corazón de Tamurkhan. Y no falló. Sargath atravesó su corazón con su inmaculada espada. Pero lo que pasó a continuación no se lo esperaba. Resultó que el cuerpo que tenía delante ya estaba muerto hacía tiempo. Sargath vaciló sin saber qué hacer y en ese momento vio un gusano asqueroso de ojos negros y del tamaño de un niño que salía por la boca de su enemigo. Boquiabierto del asco, Sargath no vio venir cómo aquel gusano se lanzaba hacia su garganta y penetraba por su boca hasta sus entrañas. Convulsionando, Sargath cayó al suelo para sorpresa de sus seguidores, y al cabo de unos largos minutos de agonía se volvió a levantar. Pero ya no era Sargath, sino el nuevo huésped de Tamurkhan. Así es, Tamurkhan no es aquel guerrero que vemos en la miniatura o en el Total War. Tamurkhan es un parásito en forma de gusano enorme que penetra en el cuerpo de sus víctimas, consume sus entrañas y utiliza su cuerpo muerto como recipiente. Bien, el caso es que ante la caída de su general, las tropas de Slaanesh empezaron a vacilar. Algunas huyeron, unas pocas se arrodillaron ante la demostración del favor divino de Tamurkhan, ahora con la forma de su antiguo líder, y los que siguieron luchando ahora estaban en inferioridad numérica y fueron aplastados. En cuanto a las tropas de Khorne, pese a las maníacas cargas de su líder, el ejército de Nargel logró resistir el embate,
y finalmente el paladín Haka pereció bajo una tormenta de golpes de los trolls biliosos. Y así fue como Tamurkhan se alzó con la victoria incontestable en Zanbaijin. Esta victoria había costado la vida de muchos de sus guerreros, pero la balanza fue positiva en cuanto su reputación empezó a extenderse por los desiertos y las estepas. Y así Tamurkhan se dirigió hacia el territorio de los Dolgan, una de las más poderosas tribus de bárbaros de todo el norte. Tamurkhan quería incluir a estos guerreros en su horda, especialmente porque entre sus filas se contaban los colosales mamuts de guerra, una criatura de enorme poder de destrucción. En aquel momento, el líder de los Dolgan no era un enorme y musculoso tiparraco, sino todo lo contrario. Sail el Infiel era un hechicero más bien esmirriado, pero listo como un zorro. Y Sail se dio cuenta que enfrentarse a Tamurkhan podría ser un suicidio, y que sería mucho más conveniente para sus propios intereses aliarse con él y poco a poco socavar su autoridad hasta usurpar su posición. Así pues, Sail hincó la rodilla ante el paladín de Nargal y los Dolgan se unieron a su ejército. Más adelante, en el mismo libro, nos cuentan un poco más sobre la historia de este Sail. Este humano formaba parte de la tribu de bárbaros Dolgan y era un vidente que ya de joven apuntaba maneras, de forma que logró introducirse en el aquelarre de brujos del gran hechicero Shalkain, un cónclave de 7 poderosos videntes. Sail era arrogante y ambicioso, y nunca dejó de maquinar para conseguir usurpar la posición de su maestro. Provocó que la suspicacia y el resentimiento entraran en el cónclave, lo que provocó que empezaran a matarse los unos a los otros. Convenció a Shalkain para realizar un conjuro junto a otros 3 de sus discípulos para acabar con el resto de videntes, pero Sail saboteó el ritual, que terminó en una explosión que se llevó la vida de Shalkain y convirtió a los otros 3 hechiceros en un engendro del caos, que es el engendro que acompaña a la miniatura y que es llamado Fauces Nocturnas, y que, como veis, pues tiene 3 cabezas, las 3 cabezas de aquellos 3 videntes. Pero el ritual fracasado también afectó a Sail, quien perdió la vista, pero a cambio ganó una visión ultraterrenal que le mostraba imágenes de la realidad y del reino del caos, del presente, del pasado y del futuro. Y la calavera, por cierto, que lleva la miniatura en su mano es la del propio Shalkain. Bien, volviendo a la trama principal, a Tamurkhan aún le quedaba una cosa por hacer antes de partir a la conquista de los reinos humanos del sur. Así que, en lugar de dar media vuelta, siguió en dirección norte, aún más al norte. A medida que pasaban los días, las tormentas, tanto físicas como mágicas, eran más frecuentes. La comida era más escasa y la realidad cada vez se distorsionaba más. Incluso algunos norteños empezaron a dudar y algunos decidieron dar media vuelta. Hasta que al fin, incluso cuando Sail estaba empezando a poner en duda aquella travesía, llegaron a su destino, el árbol de los ahorcados. En el centro de una extensa zona pantanosa, con árboles retorcidos y vegetación espinosa y putrefacta, se levanta el denominado árbol de los ahorcados. Este árbol, que veis aquí, de grandes dimensiones y horriblemente mutado, es también una puerta, un portal al propio reino del caos, y se dice que en sus raíces mora una bruja demonio. Bueno, allí los paladines devotos de Nargel ponen a prueba su fe y su bendición del padre de las plagas. Si el campeón es digno, sale del árbol aún más reforzado y tocado por su dios. Si no, el árbol vomita al individuo, quedando ahorcado en una de sus ramas para que sea pasto de cuervos y gusanos. Este árbol solo es mencionado, que yo sepa, en una fuente adicional, y es en el Total War de Kislev. En la cinemática de Kugath observamos como el anciano hechicero ciego visita el cubil de la gran inmundicia precisamente en este lugar, como estaréis viendo en pantalla. Por lo tanto, en este caso no sería una bruja demonio o esta bruja demonio que se decía que moraba en sus raíces, en realidad es Kugath. Bien,
Tamurkhan dejó a su ejército en el linde de la Ciénaga, a cargo de Kaysak, y se internó solo hacia el árbol de los ahorcados. Tardó una semana en volver, pero finalmente lo hizo con el favor de su dios y su liderazgo reforzado, para decepción de Sahil. Su cuerpo, que recordemos que era el del paladín de Slaanesh, presentaba ya un notable estado de putrefacción, pero continuaba manteniendo la autoridad y el carisma de Sargath. Reunió entonces a sus oficiales y les contó sus planes, una conquista que había visto en visiones mientras estaba dentro del árbol de los ahorcados. Y es que, a diferencia de la mayor parte de campeones del caos, Tamurkhan no quería dirigirse directamente hacia las ricas tierras de Kislev y el Imperio. En sus visiones se había visto combatiendo contra ogros y gigantes en las montañas de los lamentos. Se había visto aliándose con los infames enanos del caos, quienes le darían máquinas de guerra demoníacas. Los demonios le ordenaron sembrar la tierra con enfermedad y pestilencia. Le dijeron también que arrasara la antigua capital del imperio, la cuna de Magnus el Piadoso, Nuln. Y sólo así alcanzaría la apoteosis, la demonicidad, y se uniría al padre Nargel para siempre. La invasión, por lo tanto, sería mucho más lenta, mucho más trabajosa, pero en realidad no tenía ninguna prisa. Solo así se haría con el denominado Trono del Caos, que da nombre a la campaña, pero que no es un trono físico, sino un objetivo. Es tan solo una forma de referirse a la conquista del mundo. Y así fue como Tamurkhan y su horda empezaron a avanzar hacia el sur, cruzando primero los desiertos del caos, luego las grandes estepas, donde las tribus de hobgoblins huían a su paso, y recorriendo la vertiente oriental de las montañas del fin del mundo. A medida que avanzaban, se iban topando con tribus de bárbaros y partidas de guerra del caos, la mayoría de las cuales se fueron incorporando a la horda principal. Tamurkhan aceptaba gustosamente la incorporación de más y más guerreros. Tan grande era el ejército que los vientos de la magia, que el caos mismo, viajaban con ellos, contaminando los ríos y los pozos y deformando la tierra. Los únicos que le salieron al paso fue una tribu de orcos salvajes que, debido a la proximidad con los desiertos, cabalgaban no sobre jabalíes normales, sino sobre jabalíes mutados, ¿no? Imaginaos un orco pues cabalgando sobre un Tusgor. Pero bueno, fue una mera distracción. Los orcos salvajes no tuvieron ninguna oportunidad, y menos aún cuando el dragón del caos de Orval Tripa Víbora devoró a su caudillo junto a su serpiente alada. Luego se toparon con varias tribus de hombres bestia, a los que Sahil engatusó para que se unieran a sus propias fuerzas. En ese momento estaban ya a la altura de la frontera noroccidental de Cathay, y el hechicero Dolgan no quiso pasar la oportunidad de conocer de primera mano los misterios de la magia catayana de la que tanto había oído hablar. Así que de forma autónoma cogió a sus Dolgan, entre los cuales, por cierto, había nada menos que 12 mamuts de guerra, y cogió también a los hombres bestia y preparó un ataque sobre una de las fortificaciones avanzadas de Cathay, conocida como Ash-Shair, en las llamadas Stonelands, o las tierras de piedra. No sabemos exactamente de dónde se ubica Ash-Shair, pero en uno de los mapas de Cathay para The Old World podemos observar que en el extremo noroccidental hay una cordillera llamada Stone Sky Mountains. No es exactamente las Stonelands, pero es lo que se parece bastante. Probablemente sea el mismo sitio. Lo que está claro es que no se trata del bastión mismo, sino que esta Ash-Shair se trataba de un puesto de avanzada, una fortificación fuera de los límites de Cathay. Sea como fuere, Sahil convenció a los caudillos de los hombres bestia para que llevaran la iniciativa del ataque, cobrándose cientos de bajas hasta llegar a las murallas. Después de varias oleadas, la velocidad y el número de bestias se impuso y lograron alcanzar las almenas del fortín. Aunque las tropas catayanas mantuvieron la posición y superaron el pánico, fueron devoradas por el salvajismo de los Gors y los Minotauros. El enclave catayano había sido tomado. Los Dolgans estaban nerviosos esperando la orden de su líder para saquear aquella fortificación, pero algo olía mal para Sahil,
y reprimió el ímpetu de sus tropas. Y de repente su instinto resultó certero, ya que del cielo bajó un enorme meteorito que impactó justo en la torre, pulverizando la estructura y con ella prácticamente a todos los hombres bestia que en ese momento estaban celebrando la victoria. Y con aquella demostración de enorme poder mágico y la mitad de sus tropas aniquiladas, Sile consideró sus opciones y dio por satisfecha su curiosidad. La horda de Tamurkhan siguió su camino hacia el sur, ya con Sile, y luego empezó a penetrar la cordillera de las montañas de los Lamentos. El primer obstáculo fue cruzar las llamadas Ghost Fells, algo así como los acantilados fantasma, una zona impregnada de magia y sin ningún tipo de vida, donde los muertos atacan a los vivos. El ejército contaba en aquel momento con varias decenas de miles de hombres, quizá unos 80 o 90.000 teniendo en cuenta datos posteriores. Bien, cruzaron el paso a fuerza de órdenes y amenazas, perdiendo algunos millares por el camino. Luego avanzaron hasta las antiguas tierras de los titanes y ahí se enfrentaron a sus descendientes más directos o más cercanos, los gigantes quebrantahuesos. Pero Tamurkhan no quería acabar con ellos, sino capturarlos y unirlos a su horda, ya fuera mediante la fuerza, la magia o la persuasión. Y en efecto, después de varias semanas, logró que un centenar de ellos se unieran a su causa. 100 gigantes quebrantahuesos. Ya sabéis, estos gigantes que son mucho más grandes de lo habitual y que ahora pues acaban de volver a salir a la venta para The Old World. Llegados a este punto, viraron hacia occidente, lo que les habría llevado directamente hacia los dominios del déspota Grasientus Diente de Oro. Sin embargo, el derrumbe de una montaña había cortado el camino de la ruta de la seda. Orval despegó entonces con su dragón del caos y surcó los cielos en busca de una ruta alternativa para poder seguir hacia el oeste. Y al cabo de un tiempo la encontró. Había otro camino más estrecho y más peligroso y más largo, pero era la única alternativa al fin y al cabo. Así que dio conocimiento a Tamurkhan y la horda de Nargel empezó a dirigirse hacia allí. Sin embargo, Grasientos Diente de Oro no es el único déspota importante de las montañas de los Lamentos. Aquella nueva ruta pasaba por el territorio de la tribu de ogros del Puño Rojo, cuyo líder era Karaka Rompemontañas. El enorme ejército de Nargel obviamente no pasó desapercibido para Karaka. Cualquiera que pasaba por sus tierras tenía que pagar un peaje o sufrir las consecuencias. Y aquella era una fuerza que había entrado en sus dominios sin su permiso. Aunque los caóticos superaban a la tribu de Karaka por 100-1, el déspota construyó una barrera de cascotes, tierra, rocas y troncos en el desfiladero y esperó a sus invitados. Los jinetes de vanguardia de Tamurkhan fueron los primeros en llegar al cuello de botella y fueron recibidos con una lluvia de piedras y rocas. Alertado, el campeón de Nargel ordenó una formación de combate y se dispuso a acabar con aquellos ogros que le cortaban el camino. Como decía, el número de guerreros y bárbaros del caos era enormemente superior, pero en el desfiladero aquella superioridad numérica no podía ser utilizada. Y los ogros resistían una tras otra de las acometidas caóticas. Cientos de los mejores guerreros de Tamurkhan yacían ahora aplastados o triturados. Y cada vez que parecían a punto de conseguirlo, aparecía Karaka en persona, que sacaba una cabeza de altura a sus guardaespaldas e iba armado con una enorme hacha de batalla y volvía las tornas a favor de los ogros. Al final, Tamurkhan en persona decidió intervenir, subió a lomos de su sapodragón Bubébolos y cargó contra los ogros. Bubébolos causó una auténtica carnicería, pero con la presencia de su general, los ogros se negaban a huir. Y fue entonces cuando el propio Karaka apareció entre el polvo para desafiar abiertamente a Tamurkhan. Con la mirada de sus tropas a sus espaldas, Tamurkhan no pudo más que aceptar el desafío. Bajó de su montura y se preparó para el duelo. A primera vista, el duelo era terriblemente desigual. Tamurkhan, en el cuerpo del campeón de Slaanesh, era como un niño frente a la mole de Karaka. Sin embargo, era mucho más rápido y ágil y el duelo se alargó mucho más tiempo del previsto.
En un momento dado, Karaka erró el golpe y su hacha quedó enterrada en la armadura de un guerrero del caos caído, lo que fue aprovechado por Tamurkhan para saltar sobre él. Rápido como una flecha, le clavó su espada en el ojo y el déspota emitió un rugido de dolor. Pero aquello no bastó para acabar con él. De un manotazo, lanzó a Tamurkhan por los aires y en cuanto se levantó, arremetió rápidamente contra él con su propio cuerpo. Tamurkhan fue arrollado y varios huesos se rompieron. Karaka se lanzó de nuevo, destrozándolo aún más. Luego el ogro levantó el cuerpo hecho papilla de Tamurkhan y le arrancó un brazo de cuajo mientras sus ogros le vitoreaban por su victoria. Pero del brazo arrancado, en lugar de chorrear sangre, empezaron a salir disparados cientos de gusanos directos al cuerpo del déspota. Con horror, Karaka soltó el destrozado cuerpo de Tamurkhan para sacarse a los gusanos de encima, que empezaban a comerse sus heridas en la cara. Y bueno, es asqueroso. Y solo entonces el enorme gusano que era Tamurkhan abandonó el cuerpo de Sargaz, reptó por el del déspota y penetró por su garganta mientras el ogro trataba inútilmente de resistirse. Es que es algo realmente, bueno, en fin, no es muy bonito de imaginarse. Pasados unos instantes, el ogro se levantó de nuevo, vacilando, moviendo su cuerpo con dificultad, porque Tamurkhan se estaba habituando a su nuevo huésped. Observó sus ahora poderosos brazos y ejercitó sus músculos. Tiró su antigua espada, que ahora parecía un alfiler, y recogió el hacha a 2 manos de su oponente. Y así Tamurkhan se convirtió en el personaje que conocemos en la miniatura. La mayor parte de ogros, horrorizados ante aquel espectáculo, echaron a correr. Otros, sin embargo, sin terminar de entender del todo lo que había sucedido, hincaron la rodilla ante el campeón de Nargel. Y el resto fueron aniquilados. El camino estaba abierto por fin. Hasta medio año tardó la horda de Tamurkhan en cruzar las montañas de los Lamentos, un ritmo mucho más lento del que habían alcanzado hasta entonces, y esto fue debido a que en numerosas ocasiones los chamanes de Nargel aprovecharon para construir pozos de inmundicia para corromper las tierras de alrededor. También tuvieron que hacer frente a otras muchas tribus de ogros, de noblars, incluso de escorpiones negros gigantescos y otras muchas criaturas, pero bueno, ninguna de ellas ofreció una resistencia como la de la tribu del Puño Rojo. Debido a los continuos conflictos y a la dureza de las montañas, tan solo la mitad de la hueste original de Tamurkhan, que había salido de Zanbaijin, seguía con vida en ese momento. Sin embargo, de aquellos que quedaban, muchos se habían convertido ya en guerreros veteranos, bendecidos por Nargel, y además se habían incluido unidades de ogros y muchos gigantes a la hueste. De hecho, los ogros del Puño Rojo, que habían jurado lealtad a Tamurkhan, se estaban convirtiendo en su guardia personal. Pese a la resistencia a la magia y a la corrupción de esta raza, tal fue la influencia del poder de Nargel que irradiaba Tamurkhan, y también a los rituales a los que le sometió, que incluso ellos empezaron a mutar, convirtiéndose en los denominados ogros de plaga. Y así fue como la horda superó las montañas de los Lamentos y se internó en las inacabables tierras oscuras, el dominio de los malvados enanos del caos y de sus aliados Hobgoblin. Varios días después de penetrar en los desiertos, Tamurkhan y su legión llegaron a orillas del río de la Ruina, de hecho el único río importante de la región. Al otro lado del río, esperándolos, estaba el ejército de la Fortaleza Negra, una de las mayores fortalezas de los enanos del caos y la responsable de cuidar las fronteras del sureste. Al mando de este ejército, de las legiones de enanos del caos, estaba el comandante de la Fortaleza Negra, Drazhoath el Ceniciento. Drazhoath contaba con cientos de guerreros imperturbables, disciplinados y fuertemente acorazados, con varias baterías de máquinas de guerra, grandes regimientos de esclavos y sus aliados Hobgoblins.
pero la superioridad numérica de Tamurkhan era palpable. Los Dawizar contaban con el río como defensa porque tenían armas de fuego y ninguna necesidad de cruzarlo, simplemente de defenderlo. Y así la batalla dio comienzo. Los guerreros de Nargel atacaron oleada tras oleada, y los enanos del caos los iban eliminando gracias al fuego de sus trabucos y a las máquinas de artillería demoníaca. Luego, Orval lideró un ataque aéreo hacia las máquinas de guerra y la cadencia de disparo disminuyó. Fue entonces cuando Tamurkhan ordenó a los mamuts de los Dolgan avanzar y consiguieron llegar y atravesar el frente de batalla enemigo. Ni siquiera la élite de los enanos, la Guardia Infernal, pudo detener su avance. Viendo la batalla perdida, Draghoath ordenó retirada, poniendo tantas unidades de esclavos y hobgoblins como fuera posible entre su retirada ordenada y sus enemigos. La victoria se había llevado la vida de miles de bárbaros y de cientos de ogros de plaga, pero habían logrado cruzar el río. Sin embargo, lo que realmente deseaba Tamurkhan era aliarse con los enanos del caos, para poder contar con sus máquinas de guerra en el asedio de las ciudades humanas. Así que envió a Sail el Infiel a parlamentar con Draghoath en cuanto éste llegó a su fortaleza. Draghoath estaba seguro de que iba a recibir un buen castigo de Zarnagrund, la capital de los enanos del caos, por haber perdido la batalla del Río de la Ruina. Sabía también que en el otro lado de las montañas del fin del mundo, a donde Tamurkhan se dirigía, había tierras ricas en minerales, en esclavos y también en conocimientos de ingeniería. Así que, quizás si conseguía hacerse con un gran botín, la reciente derrota no sería tan humillante al fin y al cabo. A cambio de aliarse con Tamurkhan, Draghoath pidió que limpiaran las minas de Gulakta, ubicadas justo aquí donde veis en el mapa, muy cerca de la desembocadura del Río de la Ruina, en el llamado Delta Hirviente. No se nos menciona nada del puesto caravanero que se encuentra justo aquí, en la Ruta de las Especies, un bonito enclave denominado Trueque Cerdos. El caso es que desde hacía unos años estas minas de Gulakta habían sido invadidas por una tribu de orcos negros y por lo tanto no podían ser explotadas. Tamurkhan accedió e invirtió varias semanas en luchar contra los belicosos orcos negros hasta que los enanos del caos pudieron enviar de nuevo a esclavos para trabajar en ellas. Así que, satisfecho, Draghoath organizó un ejército para luchar junto al de Tamurkhan en las tierras del oeste y le mandó un montón de tropas. Este ejército es conocido como la Legión de Azgor, porque este es el nombre de la gran llanura que se extiende por ahí, la desolación de Azgor, que a su vez lleva el nombre del fundador precisamente de la Fortaleza Negra. Sin embargo, antes de alcanzar las montañas del fin del mundo, aún quedaban miles de kilómetros por recorrer, y en esta ruta pasaron cerca de la llanura, de la denominada Llanura de los Huesos, de la cual ya hablamos en el podcast de Nagash, si mal no recuerdo. Aquí la horda de Tamurkhan tuvo que superar a un nuevo enemigo para seguir adelante, quizá el mayor de todos, como mínimo en cuanto a tamaño. El dragón de pesadilla Omdra el Terrorífico. Y cuando digo el dragón de pesadilla no es una descripción literaria, es un tipo, una tipología de dragón. Estas criaturas también aparecen mencionadas en Tormenta de Magia y se trata de seres imbuidos por una concentración de magia oscura enorme, de tamaño titánico y que además su poder atrae a otras muchas criaturas, quienes le consideran un dios viviente. Fijaos en el tamaño de la bestia en esta ilustración. Es absolutamente colosal. En este caso, Tamurkhan tuvo que hacer frente no solo a Omdra, este dragón, sino también a otros dragones de menor tamaño, varias sierpefauces y a una legión de necrófagos. Se dice que las bajas en el ejército de Nargel y de enanos del caos se contaron por millares antes de que lograran no matar, pero al menos sí obligar a retirarse a este pavoroso dragón. Como vemos, la sangría en el ejército de Tamurkhan fue constante desde que abandonó los desiertos del caos. Sí, logró incorporar a ogros, gigantes y enanos del caos, pero la base Kurgan era cada vez menor. Además, a través de los vientos de la magia llegó el rumor de que otros grandes paladines de los dioses del caos se estaban alzando para atacar las tierras de los humanos
y sus gestas empezaban a desviar la atención de los dioses hacia ellos. El liderazgo de Tamurkhan en su propia horda era indiscutible, pero el objetivo era destruir la ciudad de Nul, y aún quedaba muy muy lejos. Pero no todo eran malas noticias. Como agradecimiento por haber desterrado a Omdra, los enanos del caos regalaron a Tamurkhan un arma a 2 manos encantada. Además, pertrecharon a un centenar de sus gigantes con placas de armadura, garfios y cadenas para resultar más útiles en combates de asedio. Aquí por primera vez nos dicen que hay 100 gigantes en la horda, de lo que debemos suponer que algunos también habrán caído durante los combates. Es una cifra que me parece una absoluta locura, pero bueno, la verdad es que la imagen es bastante potente. Y en cuanto el ejército llegó a las faldas de las montañas del fin del mundo, por fin, se encontró con el propio Dradhoath con más tropas de enanos del caos para unirse a él, y el propio Dradhoath que iba montado en un gran tauro acorazado. Cruzaron por el Paso de la Muerte y así llegaron a los reinos fronterizos. Esta región es una aglomeración de pequeños reinos, baronías y pueblos independientes cuyo poder cambia de manos constantemente. Tampoco se trata de unas tierras especialmente ricas, pero claro, en comparación con las tierras oscuras, pues son mucho mejores. Así que cuando la horda de Tamurkhan hubo superada esta cordillera, se desparramó como una mancha de corrupción por aquellas tierras. El campeón de Nargel dio permiso a los Kurgan para que saquearan y destruyeran a su antojo. Y en efecto, la horda se dividió en pequeños grupos de unos cientos o unos pocos millares de guerreros que durante varias semanas estuvieron sembrando el terror. Pero ni siquiera divididos, las aldeas o los príncipes humanos de la región pudieron hacer frente a este ataque sorpresa. Quien más resistencia opuso fueron la Confederación del Águila, un ejército formado por tropas veteranas de varias baronías y lideradas por el general mercenario llamado Luitpold el Negro. Pero incluso este ejército, el mejor de la región, terminó superado y masacrado. Tan solo Luitpold y un puñado de hombres lograron salvar la vida y huir hacia el norte, hacia el Imperio. Aquí en este mapa vemos la ruta que tomó Tamurkhan. Como veis, aquí han puesto que en lugar de proseguir por tierra, en este punto cruzaron la Bahía Negra. No termino de entender por qué, ni qué necesidad hay de cruzar el mar en este punto, ni cómo lo hicieron, porque en el texto no se menciona en ningún momento. Era mucho más sencillo avanzar directamente por aquí, al norte de las colinas de Varenka, y proseguir a pie. Si lo que querían era evitar la cercanía de la fortaleza enana de Barak Bar, pues era lo mismo hacerlo por tierra que por mar, y mucho más barato. Y Barak Bar es una fortaleza defensiva, no supone ninguna amenaza a no ser que trates de tomarla. No le veo mucho sentido, la verdad. Quizá la persona que dibujó este mapa pues no tuvo en cuenta que en este punto esto ya no es un río, sino que es el mar. En fin, una vez a la otra orilla y que las tropas Kurgan saquearan las tierras, Tamurkhan volvió a convocar a sus tropas para proseguir su camino. Pero el daño causado durante aquellas semanas no pasó desapercibido. La ruta más directa hacia Nuln y el Imperio desde los reinos fronterizos es el famoso Paso del Fuego Negro. Sin embargo, ocurrió que empezó a llover y a llover de forma tan extraordinaria a medida que avanzaban hacia allí, que llovía tanto que el paso empezó a llenarse de cataratas y de ríos y de avenidas de agua invadeables. Aquello era tan inusual que Sail y otros hechiceros empezaron a sospechar que no se trataba de algo natural, sino de algún tipo de magia para evitar que el ejército pudiera llegar hasta el Imperio. No solo eso, sino que el propio Sail empezó a leer signos y a ver algunos portentos de malos augurios. La solución llegó de la mano de Dradhoath, quien puso en conocimiento de Tamurkhan otra ruta hacia el norte, menos conocida, menos segura, pero que les permitiría seguir avanzando hacia el norte, hacia su objetivo. Este camino es el Paso de los Dientes del Invierno, y los que habéis escuchado el podcast del Arcane Journal de Pieles Verdes ya sabréis de qué hablo. Pues bien, en este punto, Tamurkhan tuvo que enfrentarse de nuevo a un enemigo, en este caso una horda de goblins nocturnos que dominaba el paso y que cayó sobre ellos aprovechando las sombras del anochecer.
Las tropas del caos terminaron por lograr la victoria, pero aquella fue la batalla más sangrienta de todas hasta el momento. Aunque los goblins son menos poderosos, se contaban por decenas de miles, y además tenían trolls, gigantes, garrapatos colosales, poderosos chamanes, e incluso se las ingeniaron para provocar el derrumbe de un acantilado y aplastar a una buena parte del ejército invasor. La masacre fue enorme y las fuerzas de Nargel se vieron seriamente diezmadas. Sail el Infiel estuvo incluso a punto de morir, y solo fue salvado gracias a los disparos de artillería de Drazhoath. En fin, después de aquella batalla, aún tuvieron que abrirse paso entre los escombros y desprendimientos para que los carros y las máquinas de guerra de los enanos del caos pudieran avanzar. Y después de varios días, alcanzaron las tierras imperiales. Pues bien, aquí, por desgracia, tenemos otro error geográfico, dado que el paso de los dientes del invierno, por encima de la cordillera de las cuevas, no lleva hasta el Imperio, sino hasta Azel-Loren, al otro lado de las montañas grises respecto al Imperio. En este mapa actual, que es el mejor detallado hasta la fecha, podéis ver el Paso de la Muerte, los reinos fronterizos, luego representa que la hueste cruza por aquí sin mucho sentido, y luego se dirigen hacia el Paso del Fuego Negro, que está aquí. Como no pueden pasar, tienen que recorrer cientos de kilómetros hacia el suroeste para alcanzar el Paso de los Dientes del Invierno. Y como veis, al otro lado está Azel-Loren. Este tipo de cosas, como ya sabéis, me molestan un poco, pero bueno, vamos a suponer que después del Paso de los Dientes del Invierno cruzaron también las montañas grises sin muchas más complicaciones y desembocaron finalmente en tierras imperiales. En cualquier caso, un mes después de aquella batalla contra los goblins nocturnos, llegaron por fin a tierras de Sigmar. En este momento, el ejército de Nargel contaba con tan solo un tercio de las fuerzas con las que había empezado su campaña, incluso contando con las adiciones de ogros y de enanos. Aún así, seguían siendo decenas de miles de guerreros. Los exploradores Kurgan consiguieron capturar algunas patrullas dispersas, aunque el territorio parecía estar desierto. Los Kurgan interrogaron a estos cautivos, incluso una vez muertos, después de viles torturas, Sail continuó el interrogatorio con sus almas. De ahí supieron que el Imperio ya estaba al corriente de la llegada del ejército de Tamurkhan y que había ordenado a sus ciudadanos retirarse de los campos y buscar refugio, cosa que explica que encontraran el territorio medio desierto. Otros muchos ciudadanos simplemente emigraron hacia el norte. Los caudillos del ejército de Nargel se reunieron entonces para decidir la estrategia a seguir. La ciudad de Null ya no estaba lejos, así que decidieron dividir sus fuerzas en 3 cuerpos, uno liderado por Tamurkhan, el otro por Sail y el tercero por Drazhoath y sus máquinas de guerra. Por caminos distintos durante 3 semanas fueron avanzando las 3 hordas, destruyendo y saqueando pueblos y aldeas para no dejar nada atrás. Especialmente satisfechos estaban los Dawizar, que al fin podían probar sus demoníacas máquinas de guerra contra objetivos para los cuales habían sido creados. Es decir, contra murallas, contra ciudades, edificios, castillos, y además podían transitar por caminos mucho menos complicados que no en cualquiera de las cordilleras que habían cruzado. Así pues, 3 semanas después, las 3 fuerzas convergieron de nuevo a pocas leguas de Null. Bueno, en realidad lo que creían que era Null, y de hecho no lo era. Se trataba de la ciudad de Feldorf, pero como ninguno de ellos había visto nunca una ciudad tan grande, pues creían que era Null. Se dieron cuenta del error cuando, al tomar la ciudad, después de una pequeña batalla, encontraron las calles desiertas, sin ciudadanos comunes, fuera del ejército estatal, ¿no? Habían terminado con las fuerzas enemigas con relativa facilidad, pero Tamurkhan ofreció sacrificios y plegarias a Nargel y no obtuvo respuesta alguna.
Y era por eso, Nargel no respondía porque esa ciudad no era la que le había dicho que había que tomar. La ciudad había sido avisada del avance del caos muchos días antes, y el margrave había tenido tiempo de ordenar a los ciudadanos de Fleildorf que abandonaran sus hogares y se refugiaran en la Null real, ¿no? Mientras él se sacrificaba para ganar tiempo. Y en efecto, aquel error compró un tiempo precioso para la condesa Emmanuel de Nuln y sus oficiales, que aprovecharon bien. La condesa tenía a buenos consejeros en aquellos momentos. Luitpold el Negro, aquel general mercenario que había sobrevivido en los reinos fronterizos contra el propio Tamurkán, fue el primero en advertir a la condesa y explicar a sus comandantes a qué amenaza se iban a enfrentar. Luego apareció la matriarca del colegio amatista, Elspeth von Draken, quien también aportó valiosa información, porque había sobrevolado el camino de destrucción de Tamurkán a lomos de su dragón y había llegado hasta los reinos fronterizos, donde a través de sus conocimientos sobre la magia de la muerte había conocido el testimonio de muchas víctimas de la horda de Nargel. Es decir, que interrogó a muertos, lo cual parece un poco hereje, pero bueno. Y la condesa contaba también con su campeón personal, el gigantesco Theodor Bruckner, cuya misión en la batalla que se venía sería la más difícil de todas: eliminar la cabeza de la serpiente, a Tamurkán. Para ello, von Draken le obsequió con un colgante mágico que le protegería de la corrupción de Nargel. La condesa Emmanuel, ordenó también la movilización general de tropas y compró un gran número de refuerzos también en máquinas de guerra y soldados, que, como veremos, terminaron siendo cruciales. Así las cosas, en el ejército del caos, algunos empezaron a pensar que los dioses se estaban riendo de Tamurkán, que se había equivocado. Hubo algunas disputas, algunos tumultos por haber estado perdiendo el tiempo en una ciudad equivocada, y el propio Señor de los Gusanos se retiró varios días para encontrarse y congraciarse con su divinidad y asegurarse su favor. A aquellas alturas, las mutaciones de su cuerpo, o bueno, más bien en el cuerpo del déspota Caraca Rompemontañas, ya eran notables. O sea, había mutado tanto el cuerpo de Caraca que su boca, como veis en las imágenes del Total War o en las imágenes que aparecen aquí en el libro, estaba totalmente deformada y Tamurkán apenas podía articular palabras. Tras un par o tres de días, Tamurkán salió de nuevo en público, zanjó todas las disputas y ordenó quemar la ciudad entera antes de avanzar hacia Null. Y finalmente, ahora sí, el ejército de Nargel, junto a sus aliados enanos del caos, llegaron a la antigua capital del imperio, la cuna de Magnus el Piadoso. En esta página podéis ver el planteamiento de la batalla, que está narrada en las siguientes 10 páginas. Básicamente hay 4 frentes. Abajo tenemos las tropas de Dolgans, de Sail el Infiel, con esos mamuts y mucha caballería, que pese a las bajas aún contaba nada menos que con 12 de los mamuts de guerra, cientos de jinetes y miles de bárbaros, y los que quedaban de los hombres bestia que sobrevivieron en Ashshire. Frente a ellos, en el lado imperial, se dispusieron varias baterías de cañones y compañías de arcabuceros y demás tropas estatales. A continuación tenemos las tropas de Drazhoath con su guardia infernal y sus poderosas máquinas de asedio. Y de hecho, la presencia de estas máquinas de asedio son las que explican que el ejército imperial decidiera salir a plantear batalla frente a las murallas de Null y no quedarse atrás. Se pusieron a tal distancia que las máquinas de guerra de los enanos del caos no llegaban, por muy potentes que fueran, no llegaban hasta la ciudad. Además, si las tropas del imperio se quedaban dentro de la ciudad, corrían el riesgo de ser bombardeados a placer hasta que la ciudad quedara devastada. En este sentido, los cañones imperiales ubicados en esta posición y los trenes de artillería Dagwizar, especialmente los morteros aterradores, intercambiaron un montón de disparos en los primeros compases de la batalla. La cadencia de fuego de los cañones imperiales era mucho más alta, pero las explosiones de las bombas enanas eran totalmente devastadoras, mucho más destructivas, y poco a poco se fueron imponiendo. Un poco más arriba se desplegó la horda de Tamurkán propiamente dicha, las tropas de Nargel,
Guerreros y bárbaros del caos veteranos, ogros de plaga, trolls biliosos y la caballería de Kai'Sak. A estas alturas los hechiceros del caos habrían logrado invocar incluso algunos demonios, especialmente portadores de plaga. Y en el lado opuesto a estas fuerzas desplegó el grueso de la infantería del ejército imperial, con algunas baterías de cañones de salvas que hicieron picadillo a la caballería de Kai'Sak. Por último, más al norte se desplegó la horda monstruosa de Tamurkhan, formada especialmente por todo tipo de bestias, engendros, gigantes y demás criaturas que habían ido incorporándose por el camino. La batalla empezó con un ruido ensordecedor cuando los cañones imperiales empezaron a rugir, aunque pronto, como os decía antes, quedaron superados por los maléficos y devastadores proyectiles enanos. Al sur, los Dolgan con sus mamuts de guerra empezaron bien, aunque sus tropas no iban acorazadas y los disparos enemigos causaron una masacre. La superioridad numérica terminó imponiéndose, amenazando así el flanco del ejército imperial, amenazando el flanco del centro imperial. Sin embargo, en aquel momento aparecieron unas barcazas por el río, procedentes de la ciudad, con plataformas de artillería. Así que desde el río, y sin que los Dolgan pudieran llegar hasta ellos, empezaron a acribillar a los caóticos, causando el pánico y la desorganización. Algunos trataron inútilmente de llegar a nado hasta las barcazas, pero murieron ahogados en el intento. Incluso un mamut cayó muerto bajo las aguas del río Raik. Finalmente, Sail pudo reagrupar a los dispersos jinetes, al menos algunos de ellos que quedaban, para atacar el centro del ejército enemigo. Pero para aquel entonces, la mejor compañía de arcabuceros de Nul, los acorazados del capitán Jubal Falk, ya habían tomado posiciones para defender aquel flanco. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Las compañías de hierro son los regimientos propios del Colegio de Ingenieros de Nul, que se ponen al servicio de la ciudad o de la provincia de Wissenland cuando hay conflictos, pero que generalmente actúan como escolta de las caravanas de artillería. En el caso de las tropas de disparo con arcabuz se les llama acorazados, Ironside en inglés, porque no solo llevan armas de fuego, sino también armaduras pesadas. Y la más famosa de estas unidades es la del comandante ingeniero Jubal Falk, un tipo astuto con verdaderas dotes militares. Y fue el propio Falk quien, armado con un rifle largo de Hodgland, alcanzó la cabeza del propio Sail y lo derribó al suelo, dándolo por muerto. En el centro, como decía, la carga de caballería de Kai'Sak y sus caballeros pútridos fue casi detenida por los cañones de salvas, que aparecieron a la vista en el último momento. Pero aún así, detrás de los caballeros de Nargel llegaban los trolls biliosos y los ogros de plaga, de forma que enseguida empezó el combate cuerpo a cuerpo. Mientras, sobre sus cabezas, Orval y su dragón del caos volaban buscando el mejor objetivo posible, cuando de repente una sombra se cernió sobre ellos. Se trataba de Elspeth von Draken y su dragón Carmín, que cargaron por sorpresa. El dragón Carmín se fue directo al cuello de su némesis y le arrancó la garganta de cuajo. Con un impacto brutal, el dragón del caos cayó entre las filas de los Kurgan y el cadáver de Orval rodó por los suelos. Lo que no sabemos es si murió por el impacto o por la magia de von Draken. No satisfecho con eso, la montura de la matriarca Amatista sobrevoló las filas de bárbaros mientras su jinete segaba la vida a docenas de enemigos gracias a la magia de la muerte. Pero quizá lo más espectacular fue el ataque relámpago de herreruelos y batidores contra los trenes de artillería de Drazhoath. En un primer momento lograron acabar con algunos artilleros y herreros demoníacos, los ingenieros de los enanos del caos, pero luego la Guardia Infernal se desplegó para proteger las máquinas. En ese momento hicieron aparición hasta 4 barcos terrestres de clase Marienburgo, cuyas grandes ruedas pisoteaban cuanto encontraban a su paso. Quien capitaneaba estas naves no era otro que el mercenario Edvard van der Kral, oriundo de Marienburgo, como indica su apellido. Van der Kral era un famoso buscavidas, un duro aventurero que hace tiempo formó su propia compañía formada por matones de todo tipo, llamada las Espadas de Manaan.
El caso es que Dradhoath, montado sobre su enorme gran tauro, levantó el vuelo y empezó a gritar órdenes para enfrentarse a la nueva amenaza. Más batidores, con armas extrañas a ojos de los enanos, empezaron a provocar el caos en las filas caóticas. Entonces Dradhoath ordenó a su gran tauro que sobrevolara uno de los barcos terrestres y soltara su aliento de fuego, mientras él mismo terminaba con otra de las máquinas mediante la magia. Otro barco fue destruido por uno de los ingenios demoníacos, el Partecráneos, mientras la Guardia Infernal reforzaba las líneas. En ese momento, los jinetes Dolgan de Sail pasaron a toda velocidad, pero no para ayudar a Dradhoath, sino para huir, después del castigo al que habían sido sometidos y de ver a su líder, al propio Sail, presumiblemente muerto. En el centro, Tamurkhan, montado en bubéolos, entró en la refriega causando una gran mortandad. Aquí y allá fueron cayendo soldados y guerreros en masa, pero la moral de los imperiales aguantó. A menudo que pasaban las horas del combate, los cuerpos empezaron a llenar la llanura y el cansancio iba haciendo mella. Fue entonces cuando sonaron las trompetas y nada menos que 12 unidades de caballería de distintas órdenes que habían permanecido ocultas hasta ese momento cargaron por el flanco de la horda de Nargel. A sus espaldas, más herreruelos seguían sus pasos. El impacto fue tremendo y cegaron la vida de centenares de enemigos, pero poco a poco la carga se fue deteniendo, fue perdiendo el ímpetu y acabó por estabilizarse, perdiendo su ventaja. Los caóticos seguían siendo demasiados. En esa fase de la batalla, cualquier cosa podía ocurrir. El resultado pendía de un hilo. Tamurkhan vio entonces la columna de humo de las máquinas de los enanos del caos destruidas y vio también que el flanco de Sail el infiel había sido repelido. Aún tenía tropas suficientes para ganar aquella batalla, pero aunque lo hiciera, luego tendría que tomar las murallas de Null, y aquello ya estaba fuera de sus posibilidades. Así que valoró todas las opciones hasta que los demonios de Nargel le susurraron una nueva posibilidad. Así que, al atardecer, ordenó retirada. Aquella noche no hubo festejos de victoria ni cantos de ningún tipo. Las tropas imperiales, exhaustas, fueron incapaces de perseguir a sus enemigos. En su lugar retrocedieron lentamente hacia la ciudad, donde médicos y sacerdotes les prestaron su ayuda. Y así pasó una semana. La corte de la condesa Emmanuel convocó al consejo de guerra y cuando llegó la matriarca von Draken, lamentablemente trajo malas noticias. Descubrió que lo que quedaba de la horda de Tamurkhan, incluyendo a su infausto general, se había reorganizado y guarnecido en la cercana abadía de los Lirios Negros. No solo se estaban reorganizando, sino que parecía que preparaban algún tipo de ritual maléfico. Y en efecto, Elspeth von Draken no podía saberlo, pero Tamurkhan estaba preparando un ritual para abrir un portal del caos y dar paso a una legión de demonios de Nargel que desataran la peste sobre Null y sobre las tierras del imperio. A toda prisa, Emmanuel organizó un nuevo contingente de tropas para impedir que aquella reunión de enemigos pudiera lograr lo que fuera que prepararan con aquel ritual, y con la ayuda de los magos del Colegio Gris, las tropas avanzaron más rápidamente gracias a la magia, y pronto estuvieron de nuevo frente a las tropas que rodeaban la abadía. Una abadía que obviamente ahora estaba en ruinas y corrompida a más no poder. Ya había muchos portadores y sapos de plaga e incluso una gran inmundicia entre ellos. Theodor Bruckner, a lomos de su grifo, lideró la carga de caballería. Elspeth von Draken y su dragón atacaron desde el cielo. Los soldados estatales avanzaron escudo junto a escudo. Un mago del saber de las bestias se convirtió en un monstruo para enfrentarse a los terrores que les aguardaban y flagelantes se lanzaron hacia adelante, en medio de las letanías de los sacerdotes de Sigmar. El choque fue tremendo, pero los imperiales no lograron abrirse camino. Tamurkhan estaba más allá, enfrascado en el ritual. En un relato posterior nos indican que durante esta batalla, Kaysak trató de masacrar a los esclavos de los enanos del caos para sacrificarlos en el ritual, pero que Dradhoath se enfrentó a él para impedírselo y acabó con el capitán de la caballería pútrida.
Fue entonces cuando se adelantó Theodor Bruckner. Su semigrifo, segador, saltó por encima de sus enemigos hasta plantarse cerca del paladín del caos, y Bruckner le desafió. Tamurkhan aceptó y se lanzó hacia él. Aquí dice que pasó junto al cuerpo de Bubéolos. No se menciona por qué ni cuándo, pero parece que está muerto en este punto, por alguna razón que desconocemos. En cualquier caso, Tamurkhan se quedó a media carga porque alguien le lanzó una bola de fuego de lleno. En medio de las llamas, Segador, el semigrifo de Bruckner, aprovechó y saltó sobre él, destrozando su cuerpo con el pico y las garras, hasta incluso decapitarle. Pero incluso sin cabeza, Tamurkhan blandió su gran hacha y la clavó en el pecho del semigrifo, que cayó sin vida. Bruckner se levantó a su lado y empuñó su espada encantada. Se lanzó contra el cuerpo mutilado de Tamurkhan y empezó a lanzarle tajos y estocadas. El cuerpo del paladín, destrozado, terminó cayendo al suelo. Y ya os podéis imaginar qué pasó. El verdadero Tamurkhan, el enorme gusano, salió del cuerpo del ogro y empezó a avanzar hacia Bruckner. De alguna forma, al igual que en los casos anteriores, la víctima quedó como paralizada por el terror. Así que el gusano trepó por su cuerpo y entró por su boca rasgando su piel y rompiendo sus huesos. Pero he aquí que no contaba con un elemento, el collar mágico que Elspeth von Draken había dado a Bruckner. En cuanto Tamurkhan entró por la garganta y llegó a la altura del cuello, el collar se activó, empezó a acumular mucha energía, a sobrecalentarse hasta que explotó en una gran detonación de color blanco, destruyendo tanto al pobre Bruckner como a Tamurkhan. En aquel momento el ritual se vino abajo, los demonios dejaron de tener sustento en el mundo material y el resto de seguidores de Närgel quedaron vendidos ante los ahora más numerosos soldados imperiales. Elspeth von Draken observó la detonación desde el aire, sabiendo que finalmente habían conseguido la victoria. En ese momento su dragón murió de repente y se precipitó al suelo, mientras Elspeth desapareció convertida en una cortina de humo. Es como si todo el esfuerzo de aquellos días hubiera sido superior a sus posibilidades, pero se hubieran mantenido vivos gracias a la magia, y ahora al fin podrían descansar. Pero Elspeth von Draken no está muerta. En un relato posterior nos dicen que al cabo de unos años, cuando se hubo recuperado, volvió al imperio. La abadía, por su parte, quedó aún más hecha polvo de lo que ya estaba y una mancha de putrefacción cayó sobre el lugar. Pero al menos la conquista de Tamurkhan había llegado a su fin. Y aquí enlazamos con el inicio de esta historia. ¿Recordáis que todo esto que os he contado estaba escrito en un libro que se encontró en un altar de Sigmar profanado años más tarde? Pues bien, el autor de esta saga, de este libro, de este relato, no es otro que Sail el Infiel, que había logrado sobrevivir a la batalla. Y cabe entender que el cultista del caos Yichmar Bannik, que acabó muerto en la población de Gunnertag, o era el mismo Sail, o más probablemente era alguien a sus órdenes que poseía su libro. Esta es la historia, el trasfondo de Tamurkhan y de su campaña de conquista desde lo más profundo de los desiertos del caos hasta el corazón del imperio. Antes de pasar al resto de secciones, me gustaría comentar también algunas de mis impresiones. La verdad es que, si bien se trata de una campaña bastante más compleja y trabajada que las típicas invasiones del caos, con un personaje además que tiene su propio carisma y peculiaridades, no sé, a medida que avanza el libro me quedaba con un sabor agridulce. Además de los fallos geográficos que ya he comentado, se dejan de lado aspectos tan importantes en una guerra como son los suministros o el papel de las distintas tribus dentro del ejército o los informadores, los exploradores. Sí que aparecen algunos subcomandantes, suboficiales de Tamurkhan como Orval o Kaisak, pero en realidad su papel es testimonial.
especialmente Orval, que pese a ir montado en un dragón del caos, su papel en batalla es siempre muy, muy escaso. De Sail el Infiel sí que se habla más y tiene más protagonismo, pero no sabemos, por ejemplo, cómo termina Kashyyyk hasta unas páginas más adelante, cuando describen al personaje y a sus reglas especiales. Y lo que es peor, no sabemos qué ocurre con los enanos del caos después de la batalla de las murallas de Nul. Simplemente dejan de mencionarse. Y se menciona que Drazhoath se enfrenta a Kashyyyk en esa abadía, pero ya está. O sea, ¿qué pasa con ellos? El final de la batalla es sumamente abrupto. Igual que la montura de Tamurkhan, Bubébolos, que parece que muere en el asalto a la abadía, pero no se explica cómo. Con los héroes del Imperio es aún peor. ¿Quién es el hechicero que le envía una bola de fuego a Tamurkhan y que permite luego al semigrifo de Theodor Bruckner atacarlo y destrozarlo? ¿O quién es el superhechicero que en el paso del fuego del fuego negro llama a un montón de tormentas que provocan unas inundaciones que no permiten a Tamurkhan cruzar por ese paso, perdiendo un montón de tiempo? Claro, nos comentan que esas tormentas, esas lluvias torrenciales están provocados probablemente por la magia, pero en ningún momento nos cuentan quién es el responsable, ¿no? Se presenta también a Theodor Bruckner como el gran campeón de la ciudad y la verdad es que no hace absolutamente nada aparte de machacar a un cadáver andante cuando Tamurkhan ya no tenía ni cabeza. Y además recibe sin resistencia al verdadero cuerpo de Tamurkhan, al gusano, ¿no? Y de Jubal Falk y sus Ironsides y sus acorazados, pues una mención de 2 líneas y ya. Al igual que las espadas de Manaan, que es que en realidad solo son mencionadas de pasada en la batalla. La verdad es que es una pena. La batalla de las puertas de Nul tiene su gracia y está bien planteada, pero el tamaño es tan grande que se quedan cosas sin explicar. Quizá hubiera tenido más sentido no explicar tantas batallas previas contra tantas razas distintas y dedicar más importancia a este asedio. Recordemos que hay la batalla de Zanbaijin, que no es un duelo, es una batalla entre varios ejércitos. Luego tenemos el tema de Katai, luego los gigantes, luego los orcos salvajes también, luego la tribu de ogros, los enanos del caos, los orcos negros rebeldes, la horda de bestias del dragón de pesadilla Omdra, los reinos fronterizos, el ejército de goblins nocturnos y finalmente el imperio. Tengo la sensación como si hubieran hecho un montón de miniaturas y quisieran meterlas a todas en la misma historia en un solo libro, ¿no? Bueno, enseguida veremos estas miniaturas, pero antes sigamos con el libro. Después de estas 100 páginas de trasfondo, nos encontramos con el apartado del reglamento. En primer lugar, tenemos varias páginas donde se describen las reglas para recrear la campaña. A nivel organizativo, esta campaña la dividen en 6 fases, dentro de las cuales se pueden llevar a cabo un número distinto de batallas. Salvo excepciones, las batallas ganadas o perdidas tienen poca incidencia sobre las siguientes. Simplemente se recomienda hacer un cómputo de batallas ganadas o perdidas por el bando de Tamurkhan. Porque la gracia es esta, siempre es Tamurkhan enfrentándose contra un enemigo distinto, tal y como hemos ido viendo en el trasfondo. En cada escenario te ponen también unas reglas especiales y unas facciones alternativas para jugar. Pero claro, esto pasa muy a menudo con las campañas, ¿no? Sí, en lugar de goblins nocturnos en el paso de los dientes de invierno, puedes jugar con, con enanos. Hombre, pues entonces ya no estás siguiendo el libro. Deja de tener gracia. Es que, bueno, no sé, yo lo veo un poco raro. Incluso en Zanbaijin te pone que en lugar de jugar distintos ejércitos del caos, puedes utilizar el imperio. A ver, ¿pero qué me estás contando? En fin. Luego tenemos la sección donde aparecen las reglas y atributos de los personajes especiales. Y ojo, digo atributos, que sé que algunos erróneamente lo llaman estadísticas como traducción directa del inglés statistics, pero en español se llama atributos o perfil de atributos. La estadística es el cálculo de la posibilidad de que algo impacte o algo hiera o muera. Y esto es otra cosa.
Así que un poco por coherencia, si estamos pidiendo que se traduzcan las cosas del español, no utilicemos Spanglish ni anglicismos. Pues bien, tenemos aquí a Tamurkhan. Como veis, aquí aparecen las reglas para jugarlo a pie. Y lo que es más interesante, para jugarlo dentro del cuerpo del paladín de Slaanesh Sargath o del déspota ogro Karaka. Es decir, no solo con la miniatura que se vende, sino que también puedes utilizar, puedes hacer una conversión y que Tamurkhan esté aún dentro del cuerpo del paladín de Slaanesh. Y además, si muere en combate, tiene estas reglas según las cuales puede poseer el cuerpo del enemigo que le ha derrotado, que pasa a ser controlado por el jugador del caos. Y esto me parece muy bien. La verdad es que son unas reglas muy chulas y más para jugarlas en una campaña. Luego tenemos a Bubeolos, que es su sapo dragón, el sapo dragón más grande de su especie y que solo puede ser herido con ataques de fuerza 4 o superior y con un perfil realmente resistente. Luego tenemos a Sail, un hechicero de nivel 3 y su engendro Fauces Nocturnas. En cuanto a Kaizak, tiene el perfil de un héroe del caos con 4 ataques y 2 heridas, pero además de la marca de Nargel tiene regeneración de 5+, ataques envenenados y el enemigo tiene un -1 para herirle. Kaizak monta una criatura llamada Bestia Putrefacta, que tiene un perfil de un corcel mejorado. Fuerza y resistencia 4, 2 ataques y 2 heridas, que causa miedo y que también tiene regeneración de 5+. Pero aquí la gracia es que puedes construir tu propia unidad de caballeros putrefactos. Por más 15 puntos, una unidad de caballeros del caos se podía montar en estas bestias ganando estas reglas especiales, que al final es lo que hemos visto en el tráiler del Total War. Luego tenemos a los trolls biliosos, a los sapos de plaga y a los jinetes de plaga, que son portadores de plaga montados en sapos. Y ahora llegamos a lo heavy, los mamuts de guerra. No voy a entrar en todas sus reglas especiales, pero estamos hablando de un monstruo de 10 heridas, de resistencia 7 y fuerza 10 con ataques especiales. Además puede llevar un houda o caja con hasta 20 miniaturas de infantería del libro del caos. 20 miniaturas de infantería. Esto incluye no solo a bárbaros, sino que también puede llevar a guerreros del caos o a elegidos. También puede montarse con un altar del caos o incluso puede llevar alguna marca de los 4 dioses. En fin, una joya como miniatura y con unas reglas para caerse de culo. Todo esto por 550 puntos de base. También tenemos al gigante de asedio, cuyas reglas no son tan espectaculares, pero que otorgan al gigante aquello que más necesitan, una tirada de salvación por armadura. Esta miniatura es imposible de encontrar actualmente, pero tuve el placer de pintar uno de ellos para mi amigo Rus hace unos 3 años, y además le coloqué unos imanes en la espalda con cadenas para que se asemejara más a la ilustración que aparece en el libro. Lo que no hay en el libro en todos estos casos son sus miniaturas, no hay ninguna foto, porque supongo que en ese momento de la maquetación no estarían terminadas de pintar. Al final del libro, y que no es casualidad que estén ahí, porque sería lo último, aparecen Tamurkhan, un mortero aterrador y el barco terrestre. Pero bueno, a lo largo del vídeo os he ido mostrando todas estas miniaturas. Quien por desgracia no tuvo miniatura y quizá hubiera sido la opción preferida por los jugadores y coleccionistas fue Ormal Tripavíbora montado en su dragón del caos. Recordad que por aquel entonces, en 2011, el único dragón del caos en venta era Gaulroach, que tiene un tamaño, realmente pequeño para ser un dragón del caos y quedó rápidamente desfasado con la escalada de miniaturas a partir de 7ª edición. En general, el diseño de las miniaturas de Nargel, y ojo, me estoy refiriendo ahora solamente a las de Nargel, a mí particularmente no me gustan. A excepción de Bubeolos y de Sail, y me gustaría que dierais vuestra opinión al respecto, yo las veo poco trabajadas, con una calidad francamente baja. El propio Tamurkhan es bastante soso y mal esculpido, al igual que Kaizak, los trolls biliosos o los ogros de plaga, incluso los sapos de plaga, que tienen su gracia porque son miniaturas muy genuinas, sí,
Pero en cuanto a calidad, hostia, en mi opinión, están muy lejos de lo que acostumbra sacar un Force World o Citadel. He buscado sus escultores y Tamurkhan y Kayzak son de Mark Bedford y los Trolls son de Steve Whitehead y los ogros no lo he encontrado. Otra cosa distinta son el gigante de asedio de Keith Robertson y el mamut de guerra o la línea entera de enanos del caos, que son una pasada. Todas estas miniaturas sí que son increíbles. Por lo que respecta al Imperio, las miniaturas de los espaderos de Manaan, los acorazados de Null, Luitpold el Negro o el barco terrestre, bueno, estos son joyas. Os las pongo en pantalla para que lo veáis bien. Fijaos en la cantidad de detalles, la delicadeza en todos ellos. Claro, comparas esta calidad con los trolls biliosos y te quedas algo sorprendido. Elspeth von Draken y Theodor Bruckner, por su parte, bueno, me parecen bien, pero tampoco nada del otro mundo. De Elspeth me falla el dragón, como casi todos los de Games Workshop, porque es que son pequeños. Y de Theodor Bruckner, el tamaño, por lo contrario, es exageradamente grande. Vale que sea un tío grande, pero es que es sumamente alto. Además, el hipogrifo también ha quedado muy diferente al resto de hipogrifos de plástico. Y claro, aquí choca un poco, parecen de marcas distintas. Y ya sabéis que a mí esto no me gusta. O todo de una marca o todo de otra, pero siempre la misma. Bueno, volviendo al tomo de Tamurkhan, después de repasar las reglas especiales de estas nuevas tropas y personajes, tenemos las listas de ejército propiamente dichas, con sus opciones, puntos, categorías, etc. Tanto para la hueste de Tamurkhan como para el Imperio, donde nos encontramos con las reglas para jugar a Theodor Bruckner, Luitpold el Negro, Yuval Falk y sus acorazados de Null, Van der Kral y sus espadas de Manaan, Elspeth von Draken y, por supuesto, al maravilloso, aunque escaso en potencia, barco terrestre de clase Marienburgo. Porque el barco terrestre sí que lo he jugado y la verdad es que por el tamaño que tiene y los puntos que vale, hace poco. Tiene poca potencia, francamente. Y luego, pero bueno, pero es que es una pasada de miniatura, así que se le perdona todo. Y luego, esta es una de las grandes incorporaciones de este libro. Tenemos una lista de ejército para enanos del caos. Recordad que la lista anterior de este ejército fue la que apareció en el famoso suplemento de Hordas Invasoras en el año 2000. Y aquí lo mismo. Tenemos primero una larga descripción de las tropas, personajes especiales y reglas especiales del ejército, junto también con objetos mágicos y un saber de la magia propio. Y luego tenemos la lista de ejército propiamente dicha, con sus categorías, puntos, opciones de equipo, etc. Hoy no vamos a detenernos en ello, porque es material para el podcast de esta facción, pero vaya, realmente esta lista fue toda una sorpresa en su momento. Por último, pero no menos importante, el libro también incluye reglas para jugar con algunas unidades con el suplemento Tormenta de Magia. Recordad que aquel libro incorporaba un montón de criaturas, mayoritariamente monstruos, para incluirlos en tu lista de ejército. Pues bien, aquí se incluye una ficha con el mismo diseño que aquel libro para jugar con gigantes de asedio, con el dragón carmín en su versión normal y en la versión dragón emperador, con los trolls biliosos y con los sapos dragón. Mi valoración global del libro es muy buena, pero dudo que haya muchas personas que hayan jugado esta campaña. Es decir, como trasfondo, como material de listas de ejército, especialmente de los enanos del caos, y como reglas especiales para nuevas criaturas, muy bien. Pero como campaña en sí, no sé yo. Además, pretender que la gente se hiciera un ejército completo de enanos del caos, de Force World, en aquella época, era una quimera. Comprarte algunos monstruos y máquinas de guerra demoníacas ya era un desembolso muy grande, pero bueno, podías hacerlo con el tiempo y además necesitas, un cañón estremecedor, un mortero estremecedor o solo necesitas una o dos máquinas de cada tipo. Pero construir un ejército entero
con unidades de infantería a 35 libras cada 10 miniaturas, y esto estoy hablando de hace 14 años, pues como que no. Además, tanto en la lista de ejército como en el trasfondo aparecen grandes unidades de hobgoblins, que serían las otras unidades básicas del ejército. Y en 2011 llevaban descatalogados hacía más de una década. Es decir, no había hobgoblins. Así que si querías tener tu ejército de enanos del caos, o cogías marcas alternativas o no podías hacerlo. En fin. Y por supuesto no querría cerrar el programa sin hablar del recién llegado DLC para Warhammer Total War, donde vemos a todas las unidades especiales de Nurgle que aparecen en el libro, porque los enanos del caos ya aparecieron en un DLC anterior hace tiempo. Y para empezar tenemos a Tamur Khan, que está incluido en la facción de Nurgle, no en la de Guerreros del Caos o de Norska. Claro, aquí podríamos argumentar que Tamur Khan en realidad es ese gusano y por lo tanto no es humano, ni hombre bestia, ni ogro. Pero desde luego tampoco es un demonio. De hecho, el objetivo de su campaña fue precisamente ese: alcanzar la demonicidad convirtiéndose en un príncipe demonio. En estas animaciones de videojuego vemos perfectamente cómo Tamur Khan sale del cuerpo del déspota ogro Karaka en cuanto muera. Y luego su facción incorpora varios personajes adicionales. Aquí la cosa es curiosa. Aparece Kaizak, sí, pero el resto son desconocidos. Tenemos a un guerrero del caos de Nurgle, a un enano del caos, a un chamán hombre bestia y a un Fimir. Y finalmente a un piel de lobo o licántropo. Fijaos que no tenemos ni a Sail el infiel ni a Orba el tripavíbora. Curioso. Y digo curioso porque guerreros del caos, enanos u hombres bestia sí que aparecen en el trasfondo, pero Fimires y hombres lobo no. Se dice que Sail podría incluirse quizá en un futuro en la facción de Norska. Bueno, lo cual me parece adecuado, pero ya veremos. Pero bueno, volviendo a los nuevos personajes, en cuanto a ellos sabemos poca cosa. El primero se llama Kargan el Enloquecido y es un paladín del caos sanguinario que a menudo padece ataques de delirio y locura. Es especialmente violento y no pasa oportunidad alguna de masacrar a los reinos civilizados. El siguiente es Ezar Rayo de Muerte, un castellano enano del caos típico, cruel, traicionero y con ganas de escalar en posición y en poder. Grukmur Tres Cuernos es un chamán del rebaño hombre bestia, bastante viejo y de hecho está cansado de tantas campañas. Pero si no quiere recibir el castigo de su caudillo, pues debe seguir con la manada allí donde lo soliciten. Quetzak Fimdirak es un brujo amante Fimir, especialmente hábil e inteligente. En su momento, el Meark, del cual hablaremos pronto, profetizó que Quetzak devolvería a los clanes Fimir a la gloria que les corresponde. Pero por ahora forma parte de la hueste de los gusanos de Tamur Khan. Y finalmente tenemos a Mournhowl, que es un hombre lobo, o bueno, más bien un licántropo, cuyo único objetivo es la venganza y la matanza, un objetivo que está provocado por la muerte de su tribu a manos de un esfuerzo alado hace tiempo. Muy bien, pues para terminar con este programa me gustaría indicar que en cuanto salía esta campaña, corrieron rumores de que vendrían otros 3 libros, con otros 3 paladines dedicados a los grandes dioses del caos. Es decir, uno para cada uno de los hijos del gran Kurgan. He tratado de contactar con gente que formó parte del equipo del proyecto de Tamur Khan en aquel momento, como Talima Fox o Lindsay Priestley, pero no he recibido respuesta alguna. Así que no puedo confirmarlo. Lo cierto es que la gente que sigue trabajando en Games Workshop tiene prohibidas las entrevistas y hasta que no se marchan de la empresa es raro que puedas hablar con ellos o simplemente que te respondan. Así que nada, esperemos que las chuten pronto y podamos hablar con ellas. No, es broma. Lo que sí que se estaba preparando con seguridad, porque hay imágenes de un Games Day, es un tomo para una campaña, para una siguiente campaña de Forswall en el Paso del Fuego Negro. Pero eso es materia para otro día.
Y hasta aquí el extenso programa de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya dado una buena compañía en vuestras horas de pintura, de vicio al Total War o de pasear al perro. Y si lo habéis paseado durante estas casi 2 horas, seguro que estará encantado con este podcast. Nada más por mi parte, un saludo y nos vemos en el siguiente programa.